en el parte de la provincia 731 casos positivos, creo, o antes de ayer. Mientras que la información que se publicó en el Ministerio de Salud informó 373 casos nuevos. Sí, hay una diferencia muchas veces sustancial entre lo que informa Formosa y de lo que informa Nación. Claro. Entonces, si el 6 de mayo, que fue uno de los días con mayores picos de contagio, Formosa registró 814, ese es el reporte provincial y está en la página web, en el Ministerio de la Salud de la Nación figuran 353. Entonces, ¿cómo se explica esa diferencia? Es decir, ¿con qué cifra se va a definir y clasificar una situación de riesgo? ¿Y por qué lo planteé? Nosotros estamos con los parámetros que fijó el último decreto de necesidad y urgencia en la provincia de Formosa en alerta sanitaria. La alerta significaba lo que hoy ocurre en la provincia de Buenos Aires o en el AMBA, que las actividades comerciales deberían funcionar hasta las 19 horas. ¿Qué hizo el gobierno de la provincia según los datos que nos informa a nosotros el Consejo del COVID, pero que no lo remite o que tiene otros datos el Ministerio de Salud de la Nación? Fase 1. Entonces, ¿cuáles son los parámetros que vas a establecer en un marco normativo a nivel nacional? Una especie de lego facultades que supuestamente tienen las provincias para tratar de marcar la cancha y cada provincia hace lo que quiere, o establezco parámetros racionales. O sea, porque ¿cuáles son? Vamos a decir las cosas como son. ¿Y qué es lo razonable también ahí? ¿Cuál es lo razonable en este contexto? Esto es muy subjetivo, para vos, lo que ves razonable para vos no es para otro. No, y lo que es peor, cuando vos le preguntás sobre los centros de aislamiento, te dicen, bueno, son cuestiones que a veces las medidas sanitarias las resuelven las provincias. No, no es así. No, el proyecto de ley no dice eso. El proyecto de ley que ustedes están por tratar no dice eso. Pero claro, porque en el artículo primero, el propio proyecto de ley te remite al cumplimiento estricto de los derechos, las garantías y de los pactos internacionales en materia de derechos humanos. Pero ahí tenés la doble vara, es decir, ¿cómo surge este proyecto? ¿Cuándo surge la idea del proyecto de este marco normativo? Después del fallo de la Corte. Después del último fallo de la Corte, donde se resolvió con mucha claridad que tanto las provincias como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen autonomía para fijar parámetros educativos. Como había que tratar de encontrar una vuelta para poner un freno, supuestamente a la decisión de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para iniciar las clases, buscan una ley. Y la propia Corte ha dicho que hay atribuciones que nos pueden o no gustar, que la Constitución le otorga a partir del 94 a la Ciudad Autónoma y a las provincias, que deben ser respetadas. Entonces, una especie de presupuestos mínimos en el marco de la pandemia requiere no solamente el consentimiento, sino la voluntad de cumplimiento. Nosotros estamos cansados. Pasó un año. A ver, la Constitución garantiza el libre tránsito, pero a vos te consta, Diego, que bregamos un año para que la Corte Suprema de Justicia resuelva y habilite el ingreso de los formoseños que estaban varados o por fuera de las provincias en impedir el libre ingreso. Tránsito hasta ahí, porque para salir de la provincia... No existe libre tránsito hoy porque te cobran, hay aduana interior. Es decir, que acá yo tengo que pagar para venir a mi casa. Cualquier ciudadano tiene que pagar. Para salir de la ciudad para ir al interior tenés que hacerte un hisopado, no es libre tránsito. Sí, y eso es una burla, fundamentalmente es una burla, y más allá de una burla, una medida de impedir nuevamente la restricción, sino que es una subestimación a la inteligencia y un alejamiento del gobierno con la realidad socioeconómica de la provincia, porque presentamos los peores salarios de la Argentina. Y nadie está en condiciones de moverse con su grupo familiar y pagar 5.000 pesos para ingresar por persona. Eso es descabellado. Solamente aquellos que viven en una burbuja pueden aplicar una medida de esas características. Pero vamos a la otra cuestión. Lo que está pasando es aberrante. Es decir, orden de los jueces por decisión de un consejo de allanar un domicilio para que una persona se lo traslade a un centro de aislamiento. A ver, en toda la Argentina, vuelvo con este tema, y fueron uno de los puntos centrales cuando le acerqué al Poder Ejecutivo, al gobernador, lo que se tiene que terminar, de garantizar el ingreso y fundamentalmente garantizar el trabajo y terminar con los centros de aislamiento. Es una vergüenza, esto te recuerda a las épocas del proceso, y lo digo con todas las letras. Las imágenes de un video de hace unos días,
cuando la concejal Gabriela Neme filmó con una periodista lo que pasaba ella como abogada en un domicilio, con todas las fuerzas policiales rodeadas y tumbando por la puerta para ingresar y sacar a una persona que está enferma. A ver, hoy en Formosa se los trata al portador del virus como delincuente. Entonces, yo quiero decir esto, y me hago cargo de lo que digo. El responsable, el mayor responsable de los aumentos de contagio, fundamentalmente en Formosa capital, es el gobierno de la provincia de Formosa. ¿Y por qué es el gobierno el responsable de los aumentos de los contagios? Por una razón muy simple. Cuando la gente ve que si yo soy portador del virus, viene la policía, me allanan, me secuestran y me tiran en un centro de aislamiento, con el trato de lo que nosotros observamos en los centros de aislamiento, nadie quiere hisoparse. Y el que tiene un síntoma, como ocurre en cualquier provincia, va, se hisopa, trata de encontrar una salida y una respuesta médica, termina llegando en las últimas instancias, porque no quiere perder el afecto de la familia, la contención, todos los parámetros que hoy se cumplen en otras provincias. Entonces, el gobierno, este gobierno que dice yo te cuido, yo te protejo, te secuestro y te aíslo, tampoco te contiene, porque no hay respuesta, la salud no da respuestas, y esa es otra discusión mucho más amplia, porque llegamos a la única herramienta que conoce el gobierno, que es el encierro, porque ellos dicen, la política que aplicamos el año pasado fue exitosa, sí, porque me encerraste durante un año. Me encerraste a toda una sociedad, impediste el ingreso, destruiste la economía, y la pandemia no funciona con un parámetro de encierro, ni en Formosa, ni en ninguna provincia argentina, ni en ningún país del mundo. Entonces, o por ahí con restricciones cortas, concretas, con fecha de inicio y fecha de finalización, y no como dice el proyecto, porque algo del proyecto de ley que tiene que envió el Ejecutivo y que está en análisis de ustedes, no tiene fecha de cierre, de finalización. A ver, hay dos errores centrales. Primero, cuando no se puede delegar desde el Congreso de la Nación potestades que no las tiene el propio Parlamento. En este caso, las bases de la delegación para que el Poder Ejecutivo pueda apropiarse de atribuciones legislativas, para que se entienda, lo puede hacer de dos maneras. El Ejecutivo legisla con decretos de necesidad y urgencia, o en la última instancia cuando promulga, en la etapa final de promulgación de la ley, que es la parte final, o fundamentalmente cuando se le delega determinadas atribuciones. Ahora, la Corte fijó también determinados parámetros. No se pueden delegar aquellas atribuciones o competencias que conciernen a las provincias sin un plazo cierto, sin un plazo concreto y con bases concretas de la delegación. Pero también la Corte dijo otro criterio que es mucho más fuerte y que también va para todas las provincias argentinas. La emergencia, porque la pandemia es una situación excepcional y estamos en emergencia, tampoco da derecho a franquicias o a cheques en blancos para llevarse puesta la Constitución. Entonces, vos tenés que establecer una ley de presupuestos mínimos que garantice la vulneración de los derechos o los grandes conflictos que se han dado en la Argentina en el último año de pandemia. Acá hay dos focos de conflicto. Uno político, que fue el conflicto del gobierno de la nación con la ciudad autónoma por las clases presenciales. Gran error. Fue un error porque fue terminar judicializando cuestiones donde la propia Constitución habilita a las provincias y a la propia ciudad autónoma para tener manejo educativo. El segundo gran conflicto fue la restricción de las libertades y la restricción de derechos. ¿Y cuál fue la provincia emblema en materia de violación de derechos humanos y restricción de libertades? Formosa. Entonces, vos querés una ley de presupuestos mínimos. En esa ley lo que tenés que contemplar es que por respeto a los derechos humanos, un capítulo, así como hay un artículo que dice en materias preventivas, lavado de manos, tapabocas, distanciamiento social, bueno, vos tenés que tener un artículo que te diga concretamente, en materia para aquellas personas que están enfermas, transitar la enfermedad en su domicilio, lograr el respeto a los derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Si no contiene eso, es una ley que no tiene sentido, es puro maquillaje, no solamente por la vulneración de los principios que la Constitución otorga y delimita a las provincias y a la nación,
sino porque es un catálogo de buenas intenciones que no va a arribar a buen puerto. Bien. La mayoría que tiene el justicialismo en el Senado hace que esto salga casi seguramente sin mucho debate, o si habrá debate será breve y corto. ¿Ven ustedes, Juntos por el Cambio, en la oposición, la posibilidad de frenar esta intentona de estos superpoderes a Alberto Fernández en diputados? Bueno, hay que ver qué piensan los gobernadores. Que hasta ahora no dicen nada y son invitados de piedra en esta ley, ¿eh? Hasta ahora están... Diego, el último decreto de necesidad y urgencia que dictó Alberto Fernández no la acató ninguna provincia. Formosa sí. Bueno, Formosa, Catamarca y Buenos Aires. El resto de las provincias, no, Formosa no cumplió, se extralimitó. Sí, fue más allá. Porque sí. Estableció fase 1 y acá deberíamos tener con la clasificación que otorgó el gobierno de la nación, que todos los comerciantes puedan trabajar hasta las 19 horas. No. Formosa se extralimitó porque hay un enamoramiento con el encierro y con la privación de la libertad. No creen en la libertad, en la responsabilidad social individual, porque bueno, fue lo que concretamente puedo transmitir con claridad cuando mantuve la charla con Mayán y con el gobernador de la provincia. No creen y creen en políticas de encierro. A ver, disculpame que hago un paréntesis del tema. Vos te reuniste con el gobernador, con Mayán, llevaste una larga lista de sugerencias, de propuestas. ¿Se consideró algo de lo que vos llevaste a esa reunión? No se consideró nada. Y no se consideró nada porque, bueno, no creen en la responsabilidad social individual y creen en el monopolio del Estado para todo. Por ejemplo, es bueno recordar, ¿por qué en la propuesta decía que funcionen los laboratorios privados? Porque acá el ciudadano, esta es la única provincia donde los laboratorios privados no pueden funcionar, no te pueden hacer ni un test de antígeno ni un PCR, al contrario, lo terminaron multando como fue el caso de Motter. Porque el ciudadano es rehén del Estado. Yo tengo que creer en lo que me dice el Estado. O sea, yo tengo que creer en el Estado provincial que me dicen que hay 848 casos y el informe de la Nación 300. Entonces, ¿yo en quién tengo que creer? En este Estado. Yo tengo que creer en un Estado que no me permite, si soy un enfermo asintomático o síntomas leves, aislarme en mi casa. Por eso yo le dije que se terminen los centros de aislamiento. Porque los centros de aislamiento son centros de privación de la libertad. Y te recuerdan a las peores épocas. Tampoco avanzaron. Yo le dije, el libre tránsito que lo garantiza la Constitución, además se demostró, esto es un dato, no es un relato, que el porcentaje de incidencia de las personas que ingresaron es ínfima, Diego, porque hay control, porque ingresás con un PCR, pero también tiene que ser gratuito. Le dije que no se puede funcionar en pandemia después de un año, que el gobierno tiene que entender que la pandemia requiere el andamiaje de la actividad económica, y para eso están los protocolos, que los bares pueden salir a la calle, los comerciantes pueden atender a la calle con distanciamiento social, convivir en pandemia. O sea que te convocaron para hablar y consensuar, y de lo que se aportó, ¿sí? Nada. No convocaron. El gobierno respondió con la fase 1. A ver, vamos a poner las cosas en su lugar. Yo voy a intentar hasta última instancia, porque me parece que en la política se tiene que intentar aportar, que es lo que hemos hecho desde la oposición para modificar la actual situación. Ahora, yo no gobierno, el gobierno decide y toma las decisiones, pero tampoco el gobierno escucha, porque lo que debería hacer es decir, bueno, yo no creo en la política, no creo en la oposición, porque supuestamente somos los responsables, etcétera, etcétera, que cae por los propios datos nacionales, porque son los responsables de los mayores contagios, repito, es el gobierno de la provincia, que te encierra y te siembra miedo. Ahora, ¿dónde está la mesa del Consejo convocando a los sectores sociales? Se convocó una especie de Consejo Económico y Social de la provincia, a los comerciantes afectados, a los gimnasios afectados, se convocó al sector gastronómico, se convocó a los padres en una mesa ampliada, no segmentada. ¿Cómo puede ser que vos tenés en la provincia lugares donde no tenés casos y la educación es prioritaria y no se arrancan las clases? Y que en Formosa se vacunaron, según el gobierno informó, prácticamente en todos los docentes, y ni siquiera hay una especie de prueba burbuja georreferencial o segmentada en determinadas zonas para intentar iniciar las clases, y tampoco se inician. Entonces, no se administra así la pandemia. No se administra con un parte diario, que también ese parte diario nos recuerda a otros partes de cuál es la situación epidemiológica de la provincia sin escuchar a los afectados. Miren lo que hacen en el Chaco,
más allá de los casos. A ver, el gobierno del PJ, las mesas que existen en materia educativa, con los sectores comerciantes, con el sector empresarial, con el sector de los jóvenes, para tratar de que la vida en pandemia pueda sobrellevarse con cierta normalidad. Entonces, bueno, hay que saber escuchar, y fundamentalmente, ¿no quieren escuchar la política? Escuchen a los afectados. Pero esta idea de continuar no solamente con encierro, sino jactándose de secuestros y de allanamientos, la verdad que uno siente enorme vergüenza. Bien. Naidenov, gracias por hablar, Luis, con Radio 1. Un abrazo. Bien, no, gracias a usted.